El mandamiento lo repetiremos constantemente de día y de noche, acostarnos y levantarnos. Es un mandamiento de nuestro Hashem, igual que toda la escritura. Bien, gracias a nuestro Hashem que nos ha permitido nuevamente reunirnos hoy en este precioso día de Shabbat, el cual es una señal del pueblo de Israel con nuestro Dios Hashem. Queremos también enviarle un abrazo a nuestros hermanos que están en cualquier lugar de esta tierra, de este mundo, de alguna manera dispersos como nosotros, estando en la esperanza de nuestro gran Dios Salvador, al cual nosotros hemos puesto nuestra confianza y en el cual estamos nosotros agradecidos y al cual dedicamos todas nuestras fuerzas. Hoy es un día especial, hoy es un día de Shabbat, hoy estamos congregados para leer, conforme a la costumbre del pueblo de Israel, en los Shabbat, la parashá correspondiente a este día, la cual está en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, desde el versículo 10, y se llama la parashá Kitexet. Vamos a escribirla para que los hermanos tengan pendientes. Bueno, la figura hebrea sería, no sé si esto es correspondiente. Y sería una ayin, una kitek, y tenemos aquí una ayin. Esto se escribe kitekset. Significa cuando salgas. Bien, ahí está. En hebreo, esta es la pronunciación y este es el significado de esta palabra, cuando salgas. Bien, entonces comienza desde Deuteronomio, capítulo 21. Vamos a leer aquí el comienzo de esta parashá porque tiene bastante material, tiene diversos temas. Entonces vamos a tratar de centrarnos en uno para poder desarrollarlo. Hay muchos temas aquí. Sin embargo, vamos a leer desde el comienzo. Dice: Quítense cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Hashem tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de entre ellos cautivos, los enemigos del pueblo. ¿Quiénes son realmente los enemigos del pueblo? ¿Verdad? Entonces, tendremos que tener en cuenta qué significa un enemigo. Pues tenemos a veces una idea de que un enemigo es el que nos ataca y nosotros debemos defendernos. Pero desde el punto de vista de la Torah, tenemos que tener un correcto entendimiento sobre esto, porque estamos hablando de los enemigos. El pueblo de Israel, ¿cuáles podrían ser los enemigos del pueblo de Israel en ese momento? Si ellos habían salido de la esclavitud, no tenían tierra y solamente estaban caminando en la dirección que Dios les estaba señalando. Por lo tanto, aquí se encuentra un punto en el que el Señor les está a ellos diciendo que cuando salieran a la guerra, que era la que se iba a dar a continuación, para conquistarlo, que ya era lo que el Señor le había dado la orden, por causa de que estas naciones ya habían llegado al colmo, ya la maldad de ellos. Entonces, en este caso ya toda la especie está contaminada y el Señor extermina a todos, hasta los niños, y mandaba a exterminar incluso a los animales. Ya es algo que no tiene solución, ya sobre ellos está juicio. Sin embargo, a estas personas pues se les puede llamar enemigos en base al fundamento de que es el Señor el que ya les ha aplicado el juicio. Entonces los enemigos del pueblo de Israel, de cierta forma, que no serían enemigos del pueblo, sino los enemigos de Dios. Estos son los enemigos de los que estamos hablando en este momento. Pero ¿qué puede defender el enemigo? O de qué puede Israel defenderse? Pues siempre que
hay un confrontamiento sobre intereses. Entonces, ¿cuáles serían los intereses en este momento que ellos tendrían que defender de los enemigos? Y en este caso, estamos viendo que tenemos que tener o abarcar la idea de que hablar sobre lo que es el proyecto de Dios del pueblo de Israel. El proyecto de Dios, el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, de Hashem, el cual Él lo fue formando con un proyecto y le ha designado intereses. Entonces estos intereses los ha ido incorporándolos paulatinamente al pueblo, pero también cuidando de que no fueran alterados o distorsionados, porque no estamos hablando solamente de intereses de tipo material, porque estamos hablando ya de las cuestiones que son espirituales y lo que corresponde a lo que es el reino venidero. Entonces esa es la función que el Señor está en este momento mostrándoles a ellos y quiere que ellos tengan esa conciencia. Entonces el fenómeno de la corrupción es un fenómeno natural en el ser humano, y de eso el Señor, al poner en las manos de ellos una responsabilidad, el mismo Señor tiene que cuidar de que esa responsabilidad se lleve a cabo, porque no está en las manos del hombre cuidar los tesoros preciosos que tienen que ver con el reino venidero, con el reino de Dios. El ser humano por naturaleza es un ser ambicioso y siempre estará buscando sus propios intereses. Pero en este caso el Señor está mostrando los intereses en base a un pueblo. Entonces tenemos que mirar eso en base al pueblo. Y una de las cosas que tiene el Shabbat y que es muy, que nos dice mucho, es que nos reunimos como pueblo, a pesar de que estamos lejos. Todos vivimos lejos, tenemos diferentes ocupaciones, trabajos, diferentes problemas, pero llega el momento en que el Señor dice cesación, hay que cesar. Y nosotros, en obediencia al mandamiento, porque el Espíritu, el Ruach del Señor está en nosotros y nos mueve, y nosotros nos reunimos en base al Shabbat. Por eso tenemos que tener una claridad sobre lo que significa realmente el Shabbat. Nos estamos reuniendo como pueblo. Sí, porque no estamos allá en el desierto, porque no estamos allá al frente de la tierra de Moab. No estamos en este momento porque esto es un acontecimiento histórico, pero todavía sigue marcando en el pueblo, sigue marcando el camino que vamos a nosotros a seguir. Entonces nosotros somos ahora mismo los que estamos llevando ese emprendimiento de lo que significa el pueblo de Dios en este momento. En este momento que estamos en determinadas partes del mundo, estamos dispersos, pero estamos llevando la tarea. La tarea no ha terminado. La tarea de conquistar no ha terminado. El pueblo sabemos que nunca llegó a conquistar lo que el Señor le dijo, y después fue disperso también, y todavía sigue disperso. Entonces, como esto está todavía en el proyecto, porque es el proyecto de Dios, entonces tenemos que tener claro es no confundir las cosas terrenales con las cosas celestiales. Estos intereses tienen que ver con la herencia que Dios ha estado marcando desde mucho tiempo, y nos ha venido diciendo y nos ha venido preparando. Es la herencia de Dios, y está basada sobre un fundamento muy claro y muy preciso, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Una pregunta incluso que en Marcos 12:29, podemos verlo aquí, Marcos 12:29. Y aquí muchos confunden un texto en Marcos 12. Dice aquí que 12:29. Dice aquí que había uno de los escribas en el versículo 28. Los escribas eran los abogados de ese tiempo. Eran discusiones sobre la ley. Eran personas que eran conocedores. No es como ahora que muchos dicen que vamos a hablar de la Biblia y la Biblia dice y esto. No, aquí primero estamos hablando de personas que conocían. Esto era una profesión, los escribas, y se discutía sobre leyes.
Entonces, uno de esos escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es la cabeza de los mandamientos? Principal. Para no clasificarlos por números, porque es que esa es la idea, ¿no? Y que el 1 y el 2. ¿Cuál es el principal, la cabeza de todos los mandamientos? Entonces, dice aquí que Josué le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor es uno. Ese es el primero de todos los mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal. Esta es la cabeza de todos los mandamientos. Toda la escritura y toda la plenitud de Dios está encabezada por el principio del amor. Este es el principio de Dios. Este es el principio que estuvo en Génesis capítulo 1, versículo 1. El principio de Dios que estuvo ahí en la formación del mundo. Y es el principio que está en este momento rigiendo a todo el pueblo creyente, aquel pueblo que estamos convencidos de que las leyes ya están comentadas, ya están fundamentadas y que son perfectas. Las leyes de Dios, lógicamente, están perfectas, no podemos cambiarlas. Entonces, este es el principal mandamiento, que es el amor a Hashem. Y dice aquí que uno le sigue, que es el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no hay otro misbah mayor que esto. No hay otro misbah, porque es que estos son los que tienen el fundamento. Ahora, la escritura no fue cambiada por esos dos mandamientos, porque no estamos hablando de dos mandamientos de tipo números. Estamos hablando del fundamento de toda la escritura. Entonces, toda la escritura que nosotros podamos abarcar, leer, aprender de memoria, si no descansa en el amor, no sirve de nada. Es pura religión, es pura palabrería, donde las personas terminan discutiendo y disputando quién es el que tiene más conocimiento, quién es el que sabe más, y cosas que no vienen al punto y que no van a tener que ver nada el día que seamos llevados delante de Hashem. El día que tengamos que presentarnos delante de Hashem, no seamos hallados desnudos. Entonces, muchas personas tienen la cabeza en lo terrenal, la discusión y la disputa. Entonces, ese es el fundamento de todo esto. Este es el negocio de Dios. Este es la herencia en la cual Él ha formado para que la reciba el pueblo de Israel, porque la herencia es de Dios, el pueblo es de Dios. Entonces, ¿de quiénes son los enemigos? Los enemigos son de Dios. Entonces, nosotros no estamos tomando los enemigos ajenos, solamente somos participantes de esta batalla porque hemos sido enviados a ella. Entonces, ¿cuáles son los enemigos? Bueno, vamos a leer aquí que dice en el versículo 11: si vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer. ¿Qué tiene que ver eso con los enemigos? ¿Verdad? Tendríamos que tener nuestra mentalidad en la escritura. En la escritura. Sí, porque ahí se puede dar la idea de que, bueno, es cautiva, yo la obtuve en la guerra y yo hago con ella lo que quiera, pero es que la escritura está mostrando las leyes incluso para estas situaciones. Y esta es una de ellas. Una mujer hermosa, lógicamente, le gustó a esta persona israelita, pero la mujer es una extranjera. La mujer es enemiga. Es enemiga de Dios, como también lo fuimos nosotros en otro tiempo. Entonces, nosotros no podemos mirar a los demás por encima del hombro, porque nosotros estuvimos en una situación igualmente. Pero si llegara el caso en que un israelita que ya ha sido instruido en la palabra, que tiene santificación y que está caminando en los principios de Dios, pero él en la guerra le gustó una de las mujeres que son enemigas del pueblo de Israel, eso es el significado de la palabra extranjero, de la palabra enemigo. Estamos hablando desde el punto de vista de Dios, estamos hablando desde los incrédulos, de las personas que son enemigos de la Torá, enemigos de Dios. Pero llega el momento de la batalla, y la batalla todos sabemos que no es contra carne y sangre, sino contra las tinieblas, contra todo lo que se opone a la escritura. Aquí podemos ver la representación de lo que es el incrédulo para unirse con
con un creyente, que eso también está desarrollado en la Escritura Nueva, pero también vemos que, dado este caso, ella dice aquí que la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Bueno, primero que todo, desde el punto de vista del aseo, eso es objetable, ¿verdad? Lógicamente, de pronto, en una tierra extranjera, pues no podía tener esas leyes de limpieza que tenía el pueblo de Israel, y la sometían a ese proceso. Primero que todo, se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en su casa y llorará a sus padres y a su madre un mes entero. Y después después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será su mujer. Entonces parece que las cosas fueran así de fácil, pero ahí hay un proceso donde esta mujer tuvo que haber sido incluida durante ese lapso de tiempo para que cumpliera los requisitos mínimos que exige Dios a una persona que entra en el pueblo de Israel, que entra a la iglesia hoy en día, actualmente. Igualmente la iglesia, estuvieron nuestros padres en la guerra, y la iglesia, la cual nosotros representamos ahora, es la misma iglesia y las leyes son las mismas, ¿cierto? Solamente que la historia ha ido avanzando. Por lo tanto, esos principios los conocemos en el libro de Hechos. No comer sangre, no fornicar, son los mandamientos. La idolatría, imagínense ustedes, la idolatría y el homicidio. Son 4 que aparecen ahí en el libro de ellos. Entonces, a esta mujer que es extranjera, que es enemiga de Dios, por lo tanto enemiga del pueblo, es enemiga de Dios, está siendo sometido a un proceso, ¿verdad?, de reconocimiento, de meditación de su vida. Está en una situación donde ella está viviendo una etapa diferente a la que ella vivía, donde tenía la libertad de la idolatría y tenía todo esto, pero ahora aquí está siendo formada. Entonces, estos principios básicos para que ella fuera y entrara, pudiera estar, o pudiera el israelita llegarse a ella, el matrimonio, podría ser su marido de esta mujer. Entonces vemos que ya Moisés, desde tiempos antiguos, tiene que lo predique en todas las ciudades, donde es leído cada día de reposo. Ella lógicamente iba a tener todo el tiempo que siguiente para poder aprender a no comer cerdo, a tener santidad. Y iba a saber que todo esto era conveniente y que a la larga nos sirve pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, todos estos mandamientos ella iba a aprender a guardar las fiestas. O sea, no iba a tener la libertad de la inmundicia. Porque en este caso, este israelita no la hubiera podido tomar como mujer. Porque ya para que él pudiera llegarse a ese paso tenía que haber una comunión y no con las tinieblas. Ya ella tenía que tener ese lazo de tiempo de poder ir saliendo de las tinieblas. Entonces, los enemigos de los que habla la Escritura es la incredulidad. Ese es los enemigos. Aquellos enemigos son los incrédulos. Este negocio, como dice Lucas 2:49, buscar Lucas 2:49. Él lo estaban buscando todavía, dice aquí que desde los 12 años, ¿verdad? Lo estaban buscando la madre, el padre, dice el 2:48 de Lucas, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais
que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces ya el Señor desde los 12 años ya sabía eso, que hay que estar en los negocios de Abba, los negocios de lo eterno. Lógicamente que él sabía eso, y no estamos hablando de algo difícil, pero en el caso de nosotros, nos está recordando con la Escritura que necesitamos estar en los negocios de nuestro Abba, los negocios de nuestro Abba, es de lo que estamos hablando, es lo que ha venido formando el Señor, es el proyecto que se llama Israel. Tiene nombre, se llama Israel. Ese nombre no se lo puso ningún Adán, ningún ser terrenal. Ese nombre vino de allá, de arriba, de lo alto. El nombre de Israel, el mismo Señor se lo puso a Jacob. Entonces, aquí en Juan 8:31, Juan 8:31, dijo entonces Yehoshua a los judíos que habían creído en él. Muchos dicen que los judíos no creyeron, pero la Escritura siempre está hablando de que muchos sí creyeron y lo recibieron. Dijo entonces Yehoshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces no es conveniente estar en los negocios de Abba, igual que lo enseñó Yehoshua. Es de lo que se trata este negocio, permanecer en él. Mateo 10:22. Mateo 10:22. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. La perseverancia es lo que cuenta. Y una de las causas, lo que va a traer esto es ser aborrecido por todos. Ser aborrecido por todos. ¿Quiénes son todos? Los que estamos citando que son los enemigos, son aquellos que son los incrédulos. Seremos aborrecidos por todos, pero el que persevera hasta el fin, ese será el salvo. Entonces hay un camino, como para que nadie se jacte de que ya llegó, porque por ahí andan muchos jactándose y pertenecen a cualquier X religión, y hay una jactancia de que por pertenecer a una religión ya coronaron, ya llegaron, pero no, la perseverancia viene del Señor. La perseverancia viene de Dios. Él está en nuestra confianza. Por lo tanto, nosotros estamos en la confianza de Él. Él comenzó la obra y Él la terminará. En ese sentido es que estamos nosotros concibiendo esto. Por lo tanto, la Escritura es la que nos da la luz completamente. Entonces nosotros hemos sido llamados a participar en el negocio. No somos los dueños. Estamos llamados a participar de esta herencia en el proyecto. Entonces, estos enemigos son enemigos de la empresa. Y solamente el dueño de esta empresa es el que decide qué puede hacer con los enemigos, no nosotros. No nosotros los que podemos determinar qué hacer con los enemigos. Él es el que va a enviar a la guerra, Él es el que va a enviar a la batalla. Y además Él es el que pelea por nosotros. Vamos a buscar aquí Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Dice, porque Hashem vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Para salvarnos.
Salmo 127:1. Si Hashem no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Hashem no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, todo el proyecto es de él, todo es de él. Entonces no vamos a pelear con nuestras fuerzas, sino vamos a pelear con la fuerza de Hashem. No vamos a confiar en nosotros, vamos a confiar en nuestro Dios, porque Él es poderoso y ya tiene todo calculado. Entonces los enemigos que estamos hablando y que estamos aquí, ¿cómo se dice? Lo podemos estar representando aquí e identificando aquí, realmente son los que se oponen a este proyecto. De estos son los enemigos que se trata. Esta mujer que la tomó el marido como esposa era enemiga, pero se ve que al tomarla como esposa dejó de ser enemiga y comenzó a formar parte del pueblo de Israel. De lo contrario, estaba prohibido. Totalmente las escrituras prohíben cualquier tipo de unión entre incrédulos, entre un creyente con un incrédulo. Siempre fue así, en todos los tiempos. Entonces, estos que se oponen, que también la escritura le llama extranjeros, así como lo vimos nosotros, extranjeros, incluso nunca nadie fue parte directa del pueblo, porque Abraham, que es el padre del pueblo, como lo conocemos nosotros, él era de Ur de los Caldeos, era un extranjero para Dios, y Dios lo llamó de allá y lo sacó de Ur de los Caldeos y lo trajo a formar parte del pueblo. Entonces, comenzando por Abraham, nadie puede decir hoy en día que tiene un linaje, tiene linaje de sangre o de algo que sea especial para Dios. Igualmente, Dios llama al que Él quiera. Siempre ha sido así. En el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto no fueron solamente los pueblos de Israel, salieron mucha cantidad de personas de todas las naciones. Y eso es muy poco se dice, porque ahora la gente más bien se especializa en querer ser judío. Yo conozco varios que quieren irse para Israel, no sé, como que allá le van a dar una investidura y andan, que no importa la plata que se gaste, lloran por irse por allá. Oiga, si se puede ir para allá, sea feliz, pero nunca ponga esto por cuestión de salvación ni porque va a tener algo especial porque tocó la tierra de Israel. Porque la tierra que el Señor prometió, no, si esa hubiera sido, Abraham estuviera ahí. La tierra que a Abraham se le prometió no es esa. Y para eso necesita que Abraham resucite y Abraham verá la eternidad. Y la tierra tiene que ser eterna, porque una tierra perecedera no puede ser para las personas que van a habitarlo, que van a ser eternos. Entonces, estas personas enemigas también son ajenos a los pactos de Dios. También se le conoce como los anomos, que es el término más, Efesios 2:12. Busquemos aquí Efesios 2:12 primero. Efesios 2:12 nos dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que es no tener la ciudadanía. Esta mujer que estamos hablando, que tuvo un marido israelita, era extranjera, pero en este momento había comenzado a formar parte de la ciudadanía de Israel. No porque se casó con el israelita, sino porque antes de eso tuvo que haberse dado un cambio para poder llegar, o sea que eso ya viene siendo una evidencia de que ella sí fue transformada y llegó a formar parte del pueblo de Israel. Y muchos extranjeros llegaron a ser parte, como Rahab, la cananea. Ella formó parte en unas condiciones diferentes. Esta era una cautiva y aquella mujer no estaba cautiva. Aquella mujer lo hizo por iniciativa, digamos por voluntad, hablando de que el hombre pudiera tener poder darse ese objetivo en él. Todo viene del Señor.
Pero en este caso podemos hacer una diferencia en esto, que esta mujer cautiva de pronto podemos mirar que lo hizo por obligación, podemos tener esa remota idea por allá, pero otras personas lo hicieron solamente por amor a la promesa. Vieron en el Dios de Israel la verdad, vieron el Salvador, vieron la eternidad, vieron las cosas que es, a pesar de no tener nada que ver con este mundo, son más reales que este mundo, son más reales, trascienden más allá. Mateo 10:36 nos dice de esta manera. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Desde qué sentido? Estamos mirando el tema de que el enemigo es el incrédulo. Es el incrédulo. Lógicamente, si en la casa son creyentes todos, no hay ningún enemigo, porque todos forman parte del pueblo. Entonces aquí está hablando del enemigo, es el incrédulo. Puede ser de la propia casa, puede ser el familiar más cercano que haya, Dios lo considera enemigo. Hay enemigos pasivos y hay enemigos activos. Los enemigos activos son activistas, los que se oponen rotundamente a la expansión de la luz, a la escritura, a la palabra. Y el enemigo pasivo es aquel que es dejado, que no le va ni le viene. Está en un sentido pasivo ahí. De todos modos, Dios le llama enemigo. Nosotros antes éramos enemigos, pero el Señor nos ha ubicado en los lugares celestiales con nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Y hemos dejado de serlo. Mateo 7:23. Vamos a leer del 21, porque es muy interesante lo que dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor. Puede haber creyentes pasivos, puede haber enemigos pasivos, digamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Abba que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, apártese de mí, hay hacedores de maldad. Ya sabemos que ahí dice es obradores de anomía, activistas de la anomía, activistas de la anomía, enemigos de Dios. Son los enemigos de Dios. O sea, esa es la palabra más clave para identificar aquí lo que es el enemigo de Dios. Somos activistas de la anomía. O sea, enemigos de la ley de Dios, enemigos de la Torá. Por lo tanto, enemigos de Dios, enemigos del pueblo. Son enemigos del pueblo también, son nuestros enemigos, sea en forma pasiva o sea en forma activa. Pero son personas, los que son activos son aquellos que están constantemente revolucionando todas las cosas que tienen que ver con Dios para que no se lleven a cabo, formando leyes, impidiendo las iglesias, impidiendo que la palabra se hable en cualquier lugar del mundo, buscan cualquier ley que evite que esta palabra pueda seguir transmitiéndose. Eso es un anomo. Y nosotros conocemos muchos anomos que se visten de luz, se visten de personas piadosas, pero en el fondo realmente lo que tienen es el deseo de que la palabra no pueda ser transmitida. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses
Tesalonicenses 2:3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dice, el Anthropos Anomos. Anthropos Anomos, el hombre de la anomía. O sea que es un ser de las tinieblas que se va a manifestar. Va a estar aquí en la tierra. Y ese sí se va a oponer a todo lo que tenga que ver directamente con las cosas de Dios. Ese no va a disimular. Ese va de frente a hacer las cosas. Y no va a ser un buen tiempo para los creyentes, porque va a ser un personaje que tiene que ver con autoridad terrenal. Entonces nosotros nos acordamos que igualmente, segunda de Tesalonicenses 2:4, lo dice también, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay que ver que hay mucha gente que habla de Dios, pero habla blasfemias, y la gente le cree como si fuera un personaje que estuviera hablando de Dios. Hay personajes que hablan blasfemia, claro, que invocan el nombre de Dios, pero el nombre gramatical. Y por eso es razón de embaucan a la gente, porque pronuncian 2 o 3 palabras y muchos incluso discuten que conocen el verdadero nombre y inventan cualquier cosa. Y la gente lo sigue porque la gente quiere esas cosas impresionantes, eso que mueve. Muchos le llaman que la unción, ¿no? Tiene la unción y o sea, se dejan impresionar por estas cosas. Entonces, esta persona lo que se va a oponer contra todo lo que se levanta. Igualmente, una persona que está extraviada es igual que el incrédulo. No es que yo estoy con Dios, pero estás extraviado. No hay ninguna diferencia con el incrédulo. Para Dios es lo mismo, es enemigo de nuestro Señor, es enemigo de Dios, es enemigo del pueblo. Entonces todos vivimos en un tiempo enemigo de Dios. Dice Romanos 5:10. Libro de Romanos. Después de ello. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros somos reconciliados. En esa manera que llegamos a formar parte del pueblo de Dios, como reconciliados. Entonces toda la humanidad está llamada a ser reconciliada. Pero lastimosamente no todos van a poder formar parte de la reconciliación. A muchos incluso van a demostrar que no les gusta. O sea que el llamamiento de Dios va a ser manifiesto en ellos, que no van a aceptar ni a confesar el nombre del Señor. Entonces se va a manifestar que son anónimos. Todas las cosas se manifiestan. Colosenses 1:21 también lo dice. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Éramos enemigos de Dios. No hay ninguna diferencia con los que hoy en día son enemigos, a menos que hayamos estado reconciliados. Esa es la única diferencia que tenemos y esa es la única manera que hemos entrado a formar parte del negocio de Dios. El negocio de Dios, el proyecto de Dios. Este negocio consiste en ganar almas para el Señor, expandir el reino, establecer el reino de la luz en este mundo de tinieblas. O sea, en esta empresa que es establecer la luz, es la que nosotros estamos formando parte. Por eso es que no podemos nosotros desfallecer. Si estamos desfalleciendo, tenemos que nos dar la fuerza. No podemos sentarnos a esperar. No podemos estar
sentados por allá, no, el Señor es poderoso y Él va a hacer las cosas, ¿no? Porque es que precisamente la fidelidad se manifiesta es en la obra que se está haciendo. Pero nosotros somos manifestación de Dios. Podemos hablar de fidelidad solamente desde ese punto de vista. Estamos hoy en el mandamiento del Señor, estamos en la fidelidad. Estamos en la fidelidad de Dios, no en nuestra fidelidad. Y de pronto eso es una de las cosas que son un gran tropiezo. La persona piensa que la fidelidad es de él, por eso se da el lujo de no, yo hoy no voy a cumplir el mandamiento y no lo cumple. Porque ve como si la fidelidad fuera de él. O sea, no, yo tengo fidelidad de todos modos, pero no lo voy a hacer. No, el hecho está en que la fidelidad está en lo que se hace, o sea, en lo que se manifiesta. Si no se manifiesta, ahí no está la fidelidad. La demostración. La demostración, lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11. Eso es la demostración de las cosas que no se ven, ¿no? Que no lo vemos. Claro, ¿cómo no lo va a ver si estamos manifestándonos? Estamos manifestándonos al mundo. Entonces, no baja la guardia cuando el mundo en sí arma su revoltijo por todos lados y hace bulla y sacan banderas y todas esas cosas. Y cómo se ve la cantidad. Y cuando estamos con la Escritura, la gente anda como dejada. No puede ser eso. No puede ser que no se vea el poder de Dios, no puede ser. Nosotros somos llamados a esto, a mostrar la luz. Y no podemos poner la luz debajo de la mesa, tenemos que ponerla arriba. Y si se nos está apagando, echarle aceite, echarle gasolina, lo que sea, pero que se vea la llama. Porque es que hoy estoy así todo, que vamos a levantar ese ánimo porque ese es del Señor. Entonces, fíjense ustedes cómo vemos esto, este negocio de llevar a estas personas a obedecer a la palabra, a llevarnos a la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Mira lo que dice Jeremías 15 y 19. Toda la Escritura nos conecta. Tenemos combustible. Aquí está el combustible para prendernos. Voy a leer dos versículos eso no son dos versículos, eso es llenarte de la Escritura. Eso es lo que el Señor nos capacitó para eso. Jeremías 15, 19. Por tanto así dice Hashem: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Que los enemigos se conviertan a ti, y dejen de ser enemigos de Dios, y que no tú te conviertas a los enemigos, ni negocies con ellos. Los mandamientos de Hashem no se negocian para uno estar bien con la gente. No, lo que pasa es que el hermanito me cae bien y yo no puedo decirle a él esto porque no le va a gustar y se va a entristecer. Dígaselo. Y él se va a dar cuenta si es enemigo de Dios o no es enemigo de Dios. Todos estamos hablando de la Escritura. Si le gusta la Escritura, tiene que escucharla. Si no le gusta la Escritura, ya eso se va a manifestar en ese momento. El que le gusta la Escritura se nota. Y si no entiende en el momento, sigue buscando, sigue investigando, pero de alguna manera no se queda quieto. Sí, porque hay cosas que nos dicen y nos impresionan y dudamos, pero no somos de eso, sino de lo que escudriñan las Escrituras, como hacíamos de Berea. Ellos escudriñaban constantemente las Escrituras. ¿Qué era lo que buscaban ellos ahí? Ellos lo que buscaban era si el Mesías era el verdadero, porque es que había muchos Mesías. Entonces, cuando se habla de escudriñar las Escrituras, lo que se está hablando es de el Mesías, de Yoshua. Ellos querían saber si ese que había muerto en la cruz era Yoshua o era un impostor. Y entonces comenzaban en todos los profetas, las Escrituras, los salmos y todo eso comenzaban ellos por la Torá, y en todos encontraban el Mesías. Y que todo lo que había hecho él, Yoshua, coincidía con lo que decían los profetas de él y las Escrituras. Y eso es lo que nos lleva al convencimiento, nos lleva a no dudar
de que nosotros conocemos al verdadero, al que nos salvó realmente en la cruz, y no que estamos esperando a otro, porque ya Él vino, y ahora vas a regresar. El que vino va a regresar, va a retornar ya para consumar todo el resto del proyecto que está trazado por los mismos profetas. Aquí, Levítico 26, 44. Levítico 26, 44. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Hashem, soy su Dios. ¿Cuáles son los enemigos de lo que está hablando este texto? Está hablando es de que cuando el pueblo se retrae, se aparta de la Torá, de la instrucción, el Señor iba a entregarlos en manos del enemigo, o sea, los iba a dejar. Los estoy sosteniendo, los estoy salvando, pero ustedes quieren coger para atrás. Entonces se los voy a dejar a los enemigos. Entonces, en este caso, los enemigos eran los que iban a cautivar al pueblo de Israel. Iban a ser cautivos por el pueblo de Israel. Ahora imagínense ustedes un creyente cautivo por un incrédulo. Ahora Él no te va a poner a que estés en santidad y no te va a poner a que tengas leyes de aseo ni creas en el Señor. Ya estos enemigos de Dios lo que van a hacer es que te apartes totalmente de Él. Ya eso es una deshonra demasiado grande. Una persona que cree y es obligado ahora a retractarse, como hizo en un tiempo el rey Antíoco Epifanio, este rey griego había jurado convertir a todo el pueblo judío en ese momento, que era el que representaba todo lo que tiene que ver con la escritura, obligarlo a que se volviera griego bajo pena de muerte y obligarlo a que comiera cerdo y obligar a que se olvidara de todas las fiestas y de Shabbat y todas estas cosas. Y fíjense ustedes que esa influencia quedó marcada, porque hoy en día ya a muchos no se les obliga a eso, sino que lo hacen por gravedad y lo defienden y defienden todo esto. Pero nosotros tenemos una libertad hoy que nadie nos está persiguiendo, y entonces ¿cuál es el impedimento para que nosotros podamos confesar nuestra palabra? La palabra que nuestro Señor nos dio, la herencia de la que estamos hablando, el negocio de Dios, a lo que hemos sido nosotros llamados. Pero, en caso de darse lo contrario, de que nosotros sigamos con la escritura, Isaías 41:12, Isaías 41:12. Desde el 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, será como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Hashem, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo.
Si estamos en la Escritura, tenemos el respaldo total de nuestro Señor, de nuestro Dios, de Hashem. Entonces nosotros, en cierta medida, podemos conocer el futuro que Dios nos marca, porque la Escritura ya nos lo está diciendo. Ya la Escritura no nos ha ocultado nada. Todas las cosas que tienen que ver con el reino del Señor nos las ha puesto delante de nosotros. Pero solo podemos luchar contra el enemigo es en base a la Torá. A la Torá. Si queremos luchar contra el enemigo es en base a la Torá. Pero ya sabemos de qué enemigo estamos hablando. Estamos hablando de la incredulidad. Porque es que nuestra misión es implantar el reino de Dios, implantar la luz de nuestro Señor. Esa es la misión que el Señor nos ha dado a nosotros. Claro, que es el que está detrás de todo esto, pero tenemos que pertenecer al pueblo del Señor. Entonces, al tener enemigos, ellos se van a oponer, y eso va a representar dificultades y problemas. Que es un momento en donde nosotros necesitamos administrar la fuerza al máximo, porque de todos modos tenemos familia, tenemos compromisos, tenemos muchas cosas que solventar. Y entonces esto también va a repercutir en que los enemigos van a cerrar puertas, ya, por tener ellos el dominio de estas cuestiones terrenales, de empresas y todo esto. Entonces va a haber mucha oposición en todo tipo, vamos a tener mucha oposición. Siempre, en un tiempo nosotros fuimos extranjeros y advenedizos, desde el tiempo de nuestros padres, ellos también lo fueron. Nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y el Señor les dijo que viviéramos en este mundo como extranjeros, no amañándonos aquí, no codiciando nada de estos bienes aquí terrenales. Ellos en ese momento no tenían claro, el pueblo judío, en el tiempo que llegó el Mesías incluso, ellos se daban el lujo de pensar que eran el pueblo, el linaje escogido de Dios, y los demás no tenían nada que ver. Incluso hoy en día todavía tienen esa prepotencia, de pensar que Dios nada más los creó a ellos solos, el pueblo judío. Y ellos no saben, o se les ha olvidado, o no quieren reconocer que ellos nunca, desde el comienzo, no fueron linaje del pueblo de Israel, sino que todo partió de las naciones, todo partió de los extranjeros, todos fuimos extranjeros. Sin embargo, cuando Dios señala a este pueblo, precisamente es para marcar en él la diferencia, es un punto de partida solamente, es el punto de partida. Mire lo que dice aquí en Ezequiel 44, 9. Ezequiel 44, 9. Así ha dicho Hashem el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ningún extranjero entrará en la congregación. O sea que debemos dejar de ser extranjeros. El pueblo de Israel, desde Abraham, que fue sacado por Dios de Ur, Dios lo llamó, y del linaje de él viene el pueblo de Israel, físicamente hablando. Pero el Señor ha ido agregando personas al pueblo de Israel, sean de descendientes directos de Abraham o sean de las naciones, nos ha ido incluyendo. Por lo tanto, hemos dejado de ser extranjeros. Y si alguna persona en este tiempo se considera todavía gentil, se considera extranjero, es porque no forma parte del pueblo de Dios. Y que muchas personas, lastimosamente, hablan de Dios desde el punto de vista de la gentilidad. Y ya la Escritura dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos del pueblo. Entonces ya no es hora de considerarnos extranjeros.
ninguno de los que somos creyentes verdaderos en el Mesías debemos considerarnos extranjeros, porque ningún extranjero va a entrar en el santuario de nuestro Señor, en el santuario eterno de nuestro Dios. Ningún extranjero lo va a hacer. Entonces la meta es: ya no soy más extranjero. Efesios 2:19, lo vamos a leer, Efesios 2:19. Ya lo leímos, lo vamos a leer para recordar. Así nos lo dice la Escritura. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre un único fundamento, el de los apóstoles y el de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Hashem Yeshua, el único, la piedra del ángulo, nuestro Señor. Entonces ya no somos más ciudadanos, el Señor nos quitó la extranjería. Ya cédula de extranjería, ya eso no sirve en el reino de los cielos. Entonces si una persona se siente parte del pueblo de Israel, tiene que serlo completamente, porque ya el Señor nos dio la entrada libre por medio de la fidelidad. Cuando dice que somos el Israel, hay que repetirlo una y otra vez: el Israel de Dios, el Israel de Dios, el Israel de Dios. El Israel de Dios. Sí, yo creo que sí, hermano, muy conveniente para hacer una distinción. Claro. Porque muchos se confunden, piensan que es formar parte de Israel terrenal aquí, No. y se van para allá. Correcto. Estamos hablando del Israel de Dios, de la marca, del registro de lo que hace Dios en él. Eso es el Israel de Dios, dentro de él. Sí, porque si se van por allá van a encontrar. Claro, se va para allá, se van a encontrar un festival de ahí, entonces. Y todo el mundo esperando ya hace bandera, sí. Nosotros no tenemos nada contra el Estado, no. Adoramos en la tierra, pero para que quede en el vídeo, para todos los que nos oyen, es el Israel de Dios, la marca, el registro que está escogiendo sus escogidos en él, hacia él, por la Jerusalén celestial. Claro. Así es. Hay que amarlo igual como se ama a los gentiles. Claro. Hay que predicar igual como se predica a los gentiles. Así es predicar. Pero ahora tenemos un amor excesivo por ese estado, o sea, como si fuera nada de eso. Me gusta la paracha que estamos hablando, hermano, porque precisamente en esa figura del matrimonio entre el israelita y la gentil, precisamente lo que se está expresando es el amor. El amor, que en este caso la mujer representa al enemigo, pero el israelita puede mostrar el amor por un enemigo en esa manera, ¿verdad? ¿Cómo formó parte del pueblo? Yo pienso ahorita se invirtieron las cosas en el sentido de unirnos con yugo desigual. Es posible que este mandamiento también aplique entre nosotros como Israel de Dios. No podemos unirnos con un Israel terrenal. ¿Por qué? Porque no teme a Dios ni ama a Yeshua HaMashiach. Claro, eso, hermano, muy... No, pero tiene Torah, pero no tiene a Yeshua. Claro, no tiene la revelación. Claro, cuidado con eso. No, y es que aquí lo dice, mira, en este texto de 1 de Pedro 2:11, lo que está diciendo el hermano allá. 2 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces nosotros sí podemos ser extranjeros, pero para el mundo y para los deseos carnales. Antes éramos extranjeros para Dios, ahora ya no nos podemos llamar extranjeros para Dios, sino debemos vivir como extranjeros para esta tierra, para este mundo terrenal. Entonces aquí hay que invertir ya esa mentalidad que teníamos antes. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13.
conforme a la fidelidad murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No solamente serlo, sino confesarlo. Confesarlo delante del mundo completo, que sepan que nosotros aquí no queremos nada. Hablamos sobre la tierra de Israel. Eran extranjeros y peregrinos, porque está hablando de las personas que estuvieron allí en la tierra de Israel. Claro. O sea que la tierra, para ellos eran extranjeros aquí, a pesar de que podían estar ahí, eran extranjeros y peregrinos porque estuvieron de paso. Sabiendo que su patria no era aquí, sino la celestial, eso lo dijo Pablo. Sí, aquí mismo lo dice en el versículo 14. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense ustedes que las cosas... Una ciudad no construida por manos humanas. No construida por manos humanas. Dice el texto así también. Bueno, esto es lo interesante de esta parasha. Vemos cómo se manifiesta aquí, cómo podemos ver e identificar el amor de Dios, ¿verdad? Aquí estamos en el Deuteronomio 21, en el versículo 22. En el versículo 22 dice el versículo 1: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su alma, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con todas cosas de tu hermano, que se le perdiere, y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano, o su buey caído en el camino, no te apartarás de él y le ayudarás a levantarlo. El amor a Dios, y aquí el amor al prójimo. Los fundamentos de toda la Torá que hemos hablado. ¿Cómo podemos nosotros amar al prójimo? Entonces no consiste en encontrarse algo y decir, no, ya me lo encontré y no tiene dueño, me lo llevo. Mientras no aparezca el dueño lo puede tener en la casa, pero si aparece el dueño, hay que entregarlo. Hay que entregarlo. Entonces, miren cómo estamos expresando, cómo estamos nosotros manifestando lo que es el amor de Dios. No es leer el versículo y decirle a todo el mundo, no, yo amo al prójimo, no, yo amo a Dios. Eso es fácil decirlo, eso lo dice, todo el mundo lo lee cuando lee la escritura, pero hay que confesarlo es en la práctica. Ese es el verdadero mandamiento, la práctica. Si una persona hace esto, ya es perfecto, como dice la escritura, ya es perfecto. Lo dice el Señor, sean perfectos porque yo soy perfecto. Entonces, su fidelidad se ha perfeccionado. Si llegamos a esta altura de la estatura de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, el cual se entregó en una cruz por el amor a la humanidad. Él demostró el amor a la humanidad ahí en esa cruz, sin pedir nada a cambio. Él lo dio todo, sin esperar nada a cambio. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer delante de las cosas ajenas. Tenemos que entregar lo que no es nuestro y no codiciar las cosas ajenas. Entre otras las cosas que hay en esta parasha, aquí sobre las cuestiones de la virginidad, que está en el capítulo 22, versículo 13, también vemos cómo Dios utiliza la imagen de lo que es el matrimonio o la unidad entre el hombre y la mujer, que es realmente la imagen que expresa
más directamente en la Escritura lo que es la unidad de Dios con la iglesia. El matrimonio es la imagen de Dios con la iglesia aquí en la tierra. Entonces no es hablar de matrimonio con nuestra boca, es la representación real de aquí en la tierra de lo que eso significa delante de la sociedad y delante del mundo. Entonces por eso esto es un caso bastante delicado, y voy a leer aquí algunas cosas rápido aquí. Dice, cuando uno tomara mujer, después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que deben de que hablar, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué ahí y no hay nadie virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye falta que dan de que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero veo aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces el asunto de la virginidad aquí es algo muy importante porque se está hablando lo que es del adulterio, de la fornicación, que es la expresión clásica de lo que es la idolatría desde el punto de vista espiritual, unirse en condiciones no de santificación. Entonces la mujer presentaba las pruebas. Dice Marza, bueno, no se sabe por qué causa lo estaba haciendo el hombre, pero eso tenía que tener un procedimiento para llegar a saber de qué se trataba. En caso de que la mujer fuera hallada o el hombre tuviera razón, la mujer era apedreada. Pero eso tenía que darse el procedimiento. Pero al joven dice que lo multaban con piezas de plata, y en el 19 le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por contemplación a la fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad de la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal del medio de ti. Hoy no hay jueces, hoy no hay jueces bíblicos, hoy no hay levitas, hoy no hay... Entonces estas leyes quedan ahí hasta la venida del juez, que es el que va a dar el veredicto final. Por eso es que estas leyes no se aplican, porque no hay quien las aplique aquí, porque ya no hay levitas, no hay jueces, no hay nada de eso. Porque los jueces que hay aquí no son lo que dice la Biblia, ya esos son otros jueces fuera de él. No tienen conexión con Dios, no tienen conexión con Dios. Y no hay una ley humana que castigue esas cosas tampoco. No, y no lo van a hacer según el juicio de Dios, porque no tienen a Dios. Entonces Dios, eso ahí no está permitido. Porque muchos pueden decir, pero si la ley dice ahí hay que cumplirlo, pero ¿dónde está el juego? Hay que buscarme el juez para que lo cumpla. Ahora, en el versículo 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Fíjate que es que la ley era justa. ¿Qué estaba indicando eso? Que había fornicación. Entonces, el caso de la fornicación era algo demasiado estricto, porque es que está distorsionando una imagen que es celestial, y eso no podía alterarse, no se podía alterar aquí el orden de las cosas y de las leyes universales eternas. Entonces, fíjate cómo la Escritura nos lleva a eso da miedo, eso da terror. O sea, no puede una persona sabiendo esto ir a hacerlo. Entonces ambos deberían ser, morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, para quitar el mal de Israel. Ahí vemos el caso del Señor cuando la mujer adúltera no estaba el marido. Por eso esos jueces que estaban ahí estaban ya no estaban haciendo el debido proceso. No hicieron el debido proceso, y el Señor lo estaba enfrentando, no le estaba diciendo que aquellos salieran ahí y que como aparentemente entienden mucho. No, es que ellos tomaron la piedra y la tiraron y salieron con ¿qué?
salieron muy entristecidos por lo que dieron. No, el Señor les estaba marcando la ley. Mira, lo que dice la ley. El Señor, claro. Y salieron para atrás volando. El Señor lo que estaba diciendo es, ¿por qué no van y leen Levítico 20? Claro, ellos salieron pues volando. Ellos no salieron y ay, tiramos la piedra porque me siento apenado y no sé qué, me voy a arrepentir. Ellos salieron pues volando porque el Señor les aplicó esto. ¿Dónde está el hombre? Para que haya adulterio se necesitan dos. Entonces ahí se está viendo que el asunto no era tan así como lo pinta. No es que ellos se arrepintieron, fueron compungidos, se arrepintieron. No, esta es una cuestión legal, de leyes, de cuestiones judiciales. Y eso era lo que se estaba viendo ahí. También dice el 25, que estamos leyendo el versículo 25, 22-25. Mas si un hombre hallara en el campo a la mujer desposada y la forzara a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre. Fíjate que para todos los casos había que se acostó con ella, ¿verdad? Mas a la joven no le harán nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Dice el 28, cuando algún hombre hallara una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostaré con ella y fuere descubierto, digamos dos muchachos que fueron descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto el hombre y yo no la podrá despedir en todos sus días. Entonces vemos que el caso de los jóvenes que fueron sorprendidos, pero la mujer no tenía esposo ni él tenía esposa, entonces solamente lo hacían que se casaran. Bueno, hermano, entonces aquí tenemos, podemos haber visto que la Escritura nos llama a practicar el amor, que es el atributo que encabeza toda la Escritura. El amor tanto a Dios. ¿Cómo es el amor a Dios? ¿Cómo mostramos el amor a Dios? Hombre, cuando guardamos el Shabbat estamos mostrando que amamos a Dios. No estamos aquí que nosotros amamos a Dios porque yo lo amo y eso me produce mucha sensación. Y no, el amor a Dios es cuando una persona te ve que está guardando el mandamiento. A ese se ve que ama a Dios. Cuando no estás en la idolatría, ese es el amor a Dios. Y el amor al prójimo que hemos leído, si tú te encuentras algo de tu prójimo, entrégaselo, llámalo. Si es un celular, llámalo, que es lo que más se pierde hoy en día. Hey, te tengo tu celular aquí, ven por él. Y la padre y madre, no mate, no robe. Ahí sale el principio de la solidaridad. Ser solidario con quien necesita, porque ahí lo dice, si ves al buey que ha ido, no te escondas de él, o sea, no te retraigas tu mano de no ayudarlo, sino ser solidario, ser honesto, uno de dar, de devolver y de ayudar, ¿cierto? Entonces la Escritura es hechos y no palabras. Así es que se sabe quién es el que está en la fidelidad, hechos y no palabras. Deja de estar hablando tanto, hablando bonito, y vamos a concentrarnos en la Escritura, porque es la única manera de que se quite el mal, que quite la maldad que hay en todo este pueblo que hoy en día a veces vemos y dice que representa al nombre del Señor. La maldad está trasquilando las ovejas y todas estas cosas. Si no ponemos el ejemplo, nadie lo va a poner. Vamos a comenzar por casa, vamos a comenzar nosotros. Pero que nos conozcan es porque estamos con la Escritura. Ricardo, como dice la Escritura, por sus frutos lo conoceréis. Con esa frase cerramos, hermano. Amén. Le damos las gracias a Dios y todos los hermanos que estuvieron con nosotros conectados en un solo lugar. Y esperemos ese día que el Señor logre reunirnos a todos en un solo pueblo y ya no seremos más nunca dos. Shalom. Shabbat. Shabbat.